Vamos a ver, con esto yo me voy a dar cuenta cuántos son de mi generación, ¿eh? ¿Cuántos de ustedes recuerdan aquella película que se llamaba Volver al Futuro? Miren, ya levantaban la mano algunos, ¿verdad? O para los que no saben español, Back to the Future. Sí, ¿verdad? Creo que sí, varios recuerdan esta trilogía, estas películas, de donde salía el Doc, donde salía Marty, donde salía el DeLorean, que es el automóvil. Yo recuerdo, no recuerdo en cuál de todas, pero sí me acuerdo haberlas visto y tengo como una noción de cada una de ellas, pero no sé en cuál de todas ellas. En una ocasión, Marty, cuando viaja al futuro, se trae un almanaque de todos los resultados de los deportes. Porque él dice, híjole, teniendo todos los resultados de los deportes, puedo regresar al pasado y entonces voy a apostar, ya sé quién va a ganar, porque ya tengo los resultados. Entonces agarra ese almanaque, se lo guarda y va a regresar al pasado. Y entonces el Doc le dice a Marty, ¿sabes qué, Marty? La máquina del futuro, la máquina para viajar en el tiempo, no la inventé yo para sacar un provecho personal, lo hice por el bien de la humanidad. Entonces el Marty, pues triste, agarra el almanaque ese y lo tira o lo pierde, no recuerdo qué pasó por ahí. Entonces hay otro personaje que se llama Biff y él había escuchado toda la conversación. Entonces él va a agarrar ese almanaque y empieza a apostar y empieza a irle muy bien, ¿no? Porque ya sabía de antemano el resultado, ya sabía el futuro de lo que iba a suceder porque él tenía los resultados en este almanaque, que luego después meten problemas a la familia de Marty y así. Pero bueno, esa es una película, hermanos, obviamente es ciencia ficción, pero sirve de ejemplo para lo que yo quiero decirles en este momento, comenzar, ¿verdad? La predicación de esta manera, hermanos. Y es que miren, algunos pastores y maestros toman la Biblia o se acercan a la Biblia de esta manera, como si la Biblia fuera un almanaque, como si la Biblia trajera por ahí en escrito claramente y de manera detallada los eventos que van a pasar en el futuro y que ahora nosotros solamente tenemos que descifrar. Algunos se acercan así a la palabra de Dios, como que no es que la Biblia es el mapa del futuro, solamente tienes que aprender cómo descifrar lo que está ahí en la Biblia. Sin embargo, hermanos, aquí está la cuestión. Como creyentes, eso es lo que yo he notado a través del tiempo que el Señor me ha permitido servirle, pero yo he notado que como creyentes muchas veces somos ignorantes de nuestra propia historia, o sea, de la historia del cristianismo. Somos ignorantes de nuestra propia historia, somos ignorantes de la historia mundial y somos ignorantes de la palabra de Dios. Ignoramos muchas cosas de esto. ¿Y por qué digo esto yo, hermanos? Miren, hermanos, desde los inicios de la iglesia cristiana, estamos hablando aproximadamente hace unos 2000 años. Lo estamos viendo en Hechos, el inicio de la iglesia cristiana. Si Cristo muere por ahí aproximadamente del año 30, 33, 35 después de Cristo, y a partir de ese momento comienza la era cristiana, la era de la iglesia, y ahorita estamos en el 2026, pues han pasado aproximadamente 2000 años de la historia cristiana, de la iglesia cristiana. Hermanos, a través de estos 2000 años han surgido individuos que supuestamente leyendo las señales de los tiempos declaran que tal o cual evento está profetizado en la Biblia y que ya estamos en tal trompeta, que ya estamos en tal copa, y toda su enseñanza de su ministerio lo basan en esto. Toda su enseñanza, y algunos de ellos, yo los conozco, están en internet, abundan, ya tienen como 30 años en el ministerio, ya tienen como 40 años en el ministerio, y siempre están viviendo de guerra en guerra. Siempre están diciendo, ahora sí, ahí viene el fin. Esta guerra es la que profetiza esto. Y han estado así 30 años. 30 años haciendo esto, diciendo, esta guerra es esto, y luego, ay no, esta guerra es esto, y como que pareciera que la gente se lo olvida, porque otra vez, nuevamente, y nuevamente, y el mentado Gog, y el mentado Magog, quién sabe cuántas veces ha sido Rusia, quién sabe cuántas veces ha sido Ucrania, quién sabe cuántas veces ha sido Turquía, quién sabe cuántas veces ha sido Irán, siempre la están cambiando, dependiendo de la guerra que hay en el momento. Y ya están así, ¿verdad? 30 años diciendo lo mismo. Hermanos, pero yo creo que como creyentes ignoramos esto, ignoramos nuestra propia historia, la historia mundial y la palabra de Dios. Fíjense lo que dice 2 de Tesalonicenses, y ahora sí le voy a pedir a Leandro que ande ahí por ahí pilas, dicen por ahí con los pasajes, porque va a estar apareciendo en sus pantallas. 2 de Tesalonicenses 2, perdón, 2 de Tesalonicenses capítulo, ¿cuál capítulo es, Leandro? Ahí lo tengo. Capítulo 1, ¿no? ¿Cuál es la primera cita que te di? 2 de Tesalonicenses 2, del 2 al 3, hermano. Dice la palabra de Dios, no se dejen perturbar, ni se alarmen tan fácilmente, y lo pongan atención a lo que dice aquí Pablo. Dice, no se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor, o sea, el juicio final, ya ha comenzado.
No les crean, dice Pablo, ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. No se dejen engañar por lo que dicen. Cuando Pablo está diciendo esto, estamos hablando de hace casi 2000 años. O sea que en la época de Pablo ya existían individuos que estaban diciendo, ya viene el juicio final, ya ha comenzado el juicio final. Estamos hablando de 2 Tesalonicenses capítulo 2, del 2 hasta el 3. Desde los inicios, hermanos, de la iglesia cristiana, hace unos 2000 años, han existido personas que dicen que ya inició la era del juicio final. Por eso te digo que como cristianos ignoramos nuestra propia historia. Ignoramos que en la historia del cristianismo ya han existido individuos así. Ignoramos la historia mundial e ignoramos también la palabra de Dios. Hermanos, y yo sé, ¿verdad? Si yo sé que desde los inicios de la iglesia han existido individuos así, yo debería, como cristiano, tener una doble precaución cuando escucho a alguien tratando de predecir o establecer que cierta nación contemporánea es Gog y Magog. Porque desde los inicios de la historia cristiana, desde hace 2000 años, siempre ha habido individuos que están diciendo, este es Gog, este es Magog, este es Gog, este es Magog. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Y Pablo lo está diciendo aquí claramente en la palabra de Dios. O sea, necesitamos simplemente leer lo que la palabra de Dios dice. Hermanos, cuando estamos pensando en el fin de los tiempos, tenemos algunos textos bíblicos que son importantes y que tenemos que tomar en cuenta nosotros. Esos versículos son importantes. Miren, Marcos capítulo 13, versículo 5 hasta el versículo 8. Jesucristo está hablando ahí, en Marcos capítulo 13. Dice lo siguiente, Jesús contestó, no dejen que nadie los engañe. Está hablando a sus discípulos. No dejen que nadie los engañe. Porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías. Engañarán a muchos, y lo pongan atención, y ustedes oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá terremotos en muchas partes del mundo y también hambres, pero eso es solo el comienzo de los dolores de parto, luego vendrán más. Lo que Jesús, hermanos, está escribiendo aquí son eventos que continuamente suceden en la historia de la humanidad. Guerras siempre han existido en la humanidad. Terremotos, siempre ha habido terremotos. Hambrunas, siempre ha habido hambrunas. Y Jesucristo dice, todas estas cosas son dolores de parto. Todas estas cosas son manifestaciones del juicio de Dios, diciéndonos que en algún momento sí va a ocurrir la venida de Cristo, pero no significa que esta guerra o aquella guerra significa que ahora sí ya viene Cristo. Cuando nosotros vamos a Apocalipsis y leemos el libro de Apocalipsis, sabemos que estas guerras, que estos terremotos, que estas pestes, que estas hambrunas son uno de los medios que Dios utiliza para llamar al arrepentimiento al mundo. Dios utiliza todas estas cosas. Hay gente que cuando vienen estos momentos en la historia de la humanidad se pone un poco más nerviosa y comienza a buscar a Dios. Porque precisamente Dios permite estas situaciones para que la gente se acerque a Dios. Pero no significa que Dios va a regresar después de esta guerra. Nadie puede decir cosas semejantes. Otro pasaje bien importante, hermanos, yo espero que estén tomando nota, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 en adelante, dice lo siguiente, Pablo está escribiendo otra vez, ahora bien, amados hermanos, con respecto a cómo y cuándo sucederá todo esto, en realidad, dice Pablo, no necesitamos que les escribamos. Porque ustedes saben muy bien, fíjense, Pablo le está diciendo a los cristianos, ustedes saben muy bien que el día del Señor, el día del regreso del Señor, llegará inesperadamente. Pablo dice, todo cristiano debe saber, debe conocer esta verdad fundamental. El día del regreso de Cristo será inesperado, o sea, nadie lo va a estar esperando. Será como un ladrón en la noche. Cuando toda la gente esté diciendo, dice el versículo 3, todo está tranquilo y seguro. Cuando la gente esté diciendo, cuando toda la gente esté diciendo, no, miren, está todo tranquilo, está seguro. Entonces, por este texto, hermanos, y otros más, entendemos que el regreso de Cristo ocurrirá en el momento en el que menos nosotros pensemos. De hecho, literalmente dice ahí, cuando todo el mundo piense, estamos tranquilos, estamos seguros. O sea, no hay guerras, estamos en paz.
Como cristianos tenemos que conocer la palabra de Dios. Y me he extendido, hermanos, un poquito en esto, porque sé que ustedes, ¿verdad?, se alimentan no solamente de lo que yo predico los domingos. Yo sé que ustedes también escuchan a otros predicadores y eso está bien. Yo no voy a limitar la libertad cristiana que nosotros tenemos para crecer, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Ni yo tampoco creo que yo tenga la verdad absoluta. No pienso así. Pero lo que yo sí quiero, hermanos, es que ustedes, como cristianos, como hijos de Dios, siempre estemos contrastando, siempre estemos comparando, porque tenemos textos bíblicos que son muy claros en la palabra de Dios. Y tenemos que aferrarnos a estos textos bíblicos que son muy claros sobre lo que tenemos que hacer y pensar como cristianos sobre eventos futuros, pero también tenemos que aceptar que que hay versículos o textos que son algo oscuros para nosotros, que son difíciles de interpretar. Pasajes, hermanos, sobre los que han existido un sinfín de interpretaciones a lo largo de la historia de la iglesia, sobre los que hay mucha más especulación, teorías, opiniones, pero difícilmente, hermanos, nosotros podríamos afirmar que estamos 100% seguros. Hay pasajes en la palabra de Dios que son un poco más difíciles de interpretar que otros, pero hay unos que tenemos bien claros nosotros sobre eventos del futuro. Sobre aquellos que son especulativos, nosotros simplemente podemos decir, bueno, yo creo, considero, probablemente, esta es mi teoría, puede pasar esto, pero no decir, no, esto es lo que va a pasar. Porque en realidad, hermanos, hay pasajes que no podemos nosotros interpretar completamente. Fíjense lo que dice la palabra de Dios, 1 de Pedro 1:10. Incluso los profetas, vean lo que está diciendo aquí Pedro, dice, incluso los profetas quisieron saber, 1 de Pedro 1 del 10 hasta el 12. Dice, incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para con ustedes. Fíjense bien lo que está diciendo aquí Pedro, hermanos, porque lo que Pedro está haciendo aquí, está haciendo una aseveración, está diciendo algo que en realidad nos debe dejar a nosotros sorprendidos. Porque Pedro está diciendo, los profetas en el Antiguo Testamento, estamos hablando de Isaías, Ezequiel, Daniel, Jeremías, Oseas, Joel, Jonás, todos estos profetas que conocemos en el Antiguo Testamento. Pedro dice, estos profetas que hablaron por inspiración del Espíritu Santo, o sea que lo que ellos hablaron está aquí registrado en la Biblia y que Dios los usó a ellos como vehículos para traernos su palabra, pero está diciendo, inclusive estos profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. Se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes. Y ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que les predicaron con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo. Todo es tan maravilloso, pongan atención a esto, todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Si ponen atención a este texto, yo creo que lo guarden y que se lo lleven a sus casas. Primera de Pedro 1, desde el 10 hasta el 12. Pero está diciendo aquí que los profetas que hablaron por inspiración del Espíritu Santo se preguntaban muchas cosas acerca del futuro que ellos no lograban entender. No sé si me estoy dando a explicar en este punto. O sea, los mismos profetas que hablaron por medio del Espíritu Santo desconocían muchas cosas de lo que iba a pasar en el futuro. Ellos sabían que simplemente lo estaban diciendo por inspiración del Espíritu Santo. Y lo único que les dijo el Espíritu Santo es que ellos no se estaban sirviendo ellos mismos, sino que le estaban sirviendo a una generación que venía en el futuro, que éramos nosotros. Pero si ellos mismos, que son inspirados por el Espíritu Santo, no entendían muchas cosas, ¿qué nos hace creer a nosotros? Me suena como arrogante eso. Ah, los profetas no sabían, pero yo sí sé. Y eso que ellos hablaban inspirados por el Espíritu Santo. Y yo que simplemente estoy iluminado por el Espíritu Santo, yo sé más que ellos. Me parece algo a mí arrogante poderme poner a ese nivel. Pero dice eso, y no solamente dice eso Pedro, hermanos, pero también va a decir que los ángeles observan con gran expectación lo que está pasando. ¿Saben por qué? Porque ni siquiera los ángeles, cuando veían la revelación de Dios en el Antiguo Testamento, esperaban lo que iba a suceder después. No lo esperaban, porque en el Antiguo Testamento el mensaje estaba velado para ellos. Por eso Pablo muchas veces en sus cartas va a hablar del misterio, el misterio que ahora nos ha sido revelado acerca del Evangelio.
Entonces, para ellos muchas cosas no las entendían. Y de pronto llegamos nosotros y decimos, no, yo sí lo entiendo, yo sí sé qué está diciendo aquí esta profecía en el Antiguo Testamento. Es peligroso, hermanos. Yo les digo, tenemos que tener cuidado con estas cosas. Entonces, hermanos, Hechos, capítulo 1, versículo 6. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él le contestó, solamente el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y esos tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Jesús dijo esto, hermanos, no porque no quisiera que sus discípulos supieran sobre el futuro del pueblo de Dios, pero ciertamente hay cosas que el Padre se ha reservado para sí mismo y como pueblo cristiano debemos de descansar en ello. Dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Así que, hermanos, con esto yo quiero decirles lo siguiente, sean cuidadosos con lo que escuchan y con lo que ven, en predicaciones, en shorts o en historias, Instagram, TikTok, Facebook. Sean cuidadosos, hermanos, con lo que escuchan y con lo que ven, porque en tiempos de guerra abundan las mentiras y abunda la desinformación, a nivel político, pero también a nivel religioso. Y sobre todo, hermanos, lean su Biblia. No ignoren lo que dicen las Escrituras, porque por la ignorancia es que muchos caen en el error. Pónganse a pensar un poquito de esto. Yo me pongo a pensar en estas cosas, hermanos. Fíjense bien, cuando Hitler iba perdiendo la Segunda Guerra Mundial, a pesar, a pesar de haber sufrido dos sendas derrotas, dos catástrofes, una en Stalingrado y otra en Normandía, el régimen nazi mantuvo una propaganda de victoria todo el tiempo. O sea, a los mismos alemanes les hacían creer que los que estaban derrotados eran los aliados, era el enemigo. Que ellos, decían los nazis, que ellos tenían armas muy poderosas que todavía podían usar, que Alemania era superior racial y moralmente. La información que se daba dentro de Alemania es, estamos ganando la guerra. Y este patrón, hermanos, se repite en muchas otras guerras. La Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, Japón en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos en Vietnam y en Afganistán, Argentina en la guerra por las Malvinas y muchos ejemplos más. En tiempos de guerra hay mucha desinformación. Y se engaña al pueblo porque los gobiernos quieren controlar la información que se distribuye para mantener el ánimo, evitar revueltas internas, prolongar la resistencia y ganar tiempo. En los dos bandos van a decir, vamos ganando. Y luego todavía hay desinformación religiosa también. Gente diciendo, es que se está cumpliendo esta profecía, esta otra profecía. Cuando tenemos que ser honestos y decir, ¿sabes qué? En realidad hay muchas de esas cuestiones que para nosotros están veladas y que no vamos a saber que eran parte de esto hasta que pasen, hasta que en realidad sucedan. Como cristianos, hermanos, debemos conocer nuestra historia. Debemos conocer la historia del pueblo de Dios. Debemos conocer la historia universal. ¿Qué es lo que ha sucedido en estos 2000 años de historia universal? Pero sobre todo debemos de conocer la palabra de Dios para no ser arrastrados por cualquier mensaje. Pero ¿saben qué? Yo sé que cuando predico esas cosas a veces pienso, híjole, este mensaje no es como tan popular. Es más popular empezar a descifrar, no, vamos a descifrar las profecías. Y es que aquí está hablando de esta nación y de esta otra nación y hacer como un mapa, ¿no? Por ahí. Como que esas cosas siempre nos llaman la atención porque como seres humanos siempre nos dejamos llevar por las cosas espectaculares, ¿no? Y aquello que el conocimiento prohibido, lo que aquella persona sí sabe, los demás no saben. Y ahora sí me está diciendo el camino exactamente qué es lo que va a suceder. Porque de alguna manera nos gusta tener una certeza de lo que va a pasar en el futuro. Somos seres humanos y queremos estar completamente seguros de lo que viene para el futuro. Pero Jesucristo claramente dijo, el día y la hora nadie la sabe. Solamente mi Padre que está en la potestad, Él lo sabe. Y cuando se acercaron aquellos apóstoles y le dijeron, Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel ahora mismo? Jesucristo les dijo, ¿ustedes qué les importa estas cosas? Solamente mi Padre sabe el día en que va a pasar eso. Ustedes pónganse a trabajar.
recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Esas otras cosas, déjenlas, déjenlas. Así que, hermanos, pensando un poquito en esto, ¿qué tiene que ver con el pasaje que vamos a predicar hoy? Miren, vamos a hablar acerca de Hechos, capítulo 22 hasta el capítulo 23, pero no voy a leer todo el pasaje porque obviamente es mucho, pero vamos a platicar un poquito de ello y cómo tiene que ver con lo que está pasando actualmente en nuestra historia, ¿verdad? En lo que estamos viviendo nosotros como pueblo en este mundo. En primer lugar, hermanos, vemos aquí en Hechos, capítulo 22, que hay un poder político y religioso que está en contra del Evangelio. Eso es lo que vemos. Hay un poder político y religioso que está en contra, que se levanta en contra del Evangelio. Hechos capítulo 22, versículo 24, vamos a leer lo siguiente. El comandante llevó a Pablo adentro y ordenó que lo azotaran con látigos para hacerlo confesar su delito. Quería averiguar por qué la multitud se había enfurecido. Y cuando ataron a Pablo para azotarlo, Pablo le preguntó al oficial que estaba ahí, ¿es legal que azoten a un ciudadano romano que todavía no ha sido juzgado? Cuando el oficial oyó esto, fue al comandante y le preguntó, ¿qué está haciendo? Este hombre es un ciudadano romano. Y mirando fijamente al Concilio Supremo, Pablo comentó, hermanos, siempre he vivido ante Dios con la conciencia limpia. Al instante, Ananías, el sumo sacerdote, estoy leyendo ya el 23, Leandro, al instante Ananías, el sumo sacerdote, ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. Pero Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, hipócrita corrupto. ¿Qué clase de juez eres si tú mismo infringes la ley al ordenar que me golpeen así? Fíjense, hermanos, desde los inicios del cristianismo, el evangelio ha estado bajo fuego de poderes humanos que buscan controlarlo, que buscan silenciarlo o que buscan usarlo para sus fines. Eso lo podemos ver en la palabra de Dios claramente. Desde el inicio del evangelio ha habido una lucha constante entre las demás religiones y el cristianismo, entre los poderes económicos y el cristianismo, entre los poderes políticos y el cristianismo. Siempre ha sido una guerra porque nuestros valores no son los mismos. No nos regimos bajo el mismo patrón, no vamos en la misma dirección de ellos. Por eso siempre va a haber una confrontación entre todos los demás y el cristianismo. Y en este pasaje vemos un claro ejemplo de que hay un choque y de hecho hay una colaboración entre el poder político romano, en este caso, y el poder religioso, que es el poder del Sanedrín. Fíjense bien la primera parte que estábamos leyendo ahí. Si conocen un poquito la historia, lo pueden leer ustedes en sus casas. Pues resulta que Pablo, después de que lo golpearon por ahí en el templo de Jerusalén, viene este comandante, Claudio Lisas, ¿verdad? Y se lo lleva, y entonces quiere interrogar a Pablo. Y entonces, como Pablo no hablaba, pues aplicaron la que aplican en nuestros pueblos, ¿no? Pues vamos a darle una calentadita. Vamos a golpear a Pablo, azótenlo, y de todos modos siempre van a hablar, ¿no? Al final de cuentas, con unos golpes, la gente habla, confiesa. O si no, lo obligamos a confesar que sí es, en verdad. Bueno, pues a Pablo intentaron hacer eso, lo quisieron golpear para que dijera qué estaba pasando, pero entonces Pablo dice, no, ¿sabes qué? ¿Por qué me quieres golpear si yo soy ciudadano romano? Yo soy ciudadano romano, ¿por qué me quieres golpear? Aquí vemos, hermanos, a Pablo siendo inteligente, siendo astuto, porque Pablo conocía sus derechos y Pablo usó las herramientas legales para defenderse. Y nosotros como cristianos podemos hacer lo mismo. Si hay leyes en nuestro país, en el país en el que vivimos, que nos protegen, como por ejemplo en este país, la libertad de expresión, podemos usar esas leyes para seguir compartiendo el Evangelio de Dios. Pero entonces Pablo aquí hace eso y entonces el oficial retrocedió inmediatamente porque de alguna manera el poder secular reconoció que tiene un límite legal, porque Pablo es un ciudadano romano, aunque en realidad simplemente él quería mantener ahí las cosas en tranquilidad del comandante, pero sin darse cuenta él estaba cuidando de Pablo, porque Dios estaba protegiendo a Pablo. Pero vemos, hermanos, que entonces este poder político está queriendo lastimar a Pablo simplemente por ser un siervo de Dios, por compartir el Evangelio. Luego a Pablo lo llevan ante el Sanedrín, que son todos estos líderes judíos importantes, y entonces ellos quieren escuchar a Pablo, y Pablo empieza a platicar un poquito, empieza a hablar, pero en cuanto Pablo dice, hermanos, siempre he vivido ante Dios con la conciencia limpia, el líder que está ahí, el sumo sacerdote, hace una seña, no sé si con los ojos, con la boca o con la mano, pero le hace así como que péguenle a Pablo. Entonces Pablo dice, siempre he vivido con una conciencia limpia ante Dios, y luego le pegan a Pablo en la boca. Lo que no se atrevieron a hacer los romanos,
lo hicieron los judíos. Lo que no se atrevieron a hacer los políticos, lo hicieron los religiosos. Y entonces Pablo se enojó, es obvio, lo golpearon en la boca. Y entonces Pablo le dice, Dios te va a golpear a ti, hipócrita. Porque tú sabes que la ley dice que no se debe golpear. Pablo le está diciendo, Pablo le está enseñando al sumo sacerdote, la ley, lo que tú dices creer, dice que no me debes de golpear. Sin embargo, mandas que me golpeen. ¿Y sabes cómo les dijo Pablo? Sepulcro blanqueado. ¿Han escuchado ustedes esas palabras antes? ¿Quién las usó antes? Jesucristo. Jesucristo, ¿verdad? En su ministerio Jesucristo, a los fariseos, a los religiosos de la época, les dijo así, sepulcros blanqueados. Dice, porque por fuera se ven muy bonitos, pero por dentro están muertos. Llevan la muerte por dentro. Porque por fuera hacen muchas manifestaciones de religiosidad, de que no, yo sí ofrendo, yo sí diezmo, yo sí esto y esto otro. Dice, pero no aman a su prójimo. No manifiestan ese amor ni siquiera por sus padres, porque a sus padres dicen, no los apoyan a sus padres. Dicen, no, papá, es que lo que te iba a dar, ya se lo ofrecí al Señor, a Dios. Entonces, Jesucristo dice, ¿cómo pueden decir eso? O sea, ¿cómo pueden decir amo a Dios y no amar a su prójimo? Sí, es ilógico. Y Pablo aquí usa lo mismo, dice, bueno, ¿cómo tú dices obedecer la ley de Dios, amar a Dios y mandas que me golpeen? ¿Se dan cuenta cómo? Y de pronto somos cristianos, esto me da un poquito de pronto decimos que somos el pueblo de la palabra de Dios, que somos el pueblo de la Biblia, que amamos a Dios, que amamos a nuestro prójimo, así como nos amamos a nosotros mismos. Y qué triste, porque supuestamente algunos del pueblo cristiano que dicen hacer eso, veo que se alegran cuando matan niños. No es la misma actitud esa que la de los fariseos. Por un lado dicen amar a Dios y amar al prójimo. ¿Cómo pueden alegrarse? ¿Cómo pueden verlo como algo que está bien? El poder religioso actúa con hipocresía y violencia para proteger su autoridad y su tradición, mas no la verdad de Dios. Hermanos, el poder político siempre va a estar en contra del cristianismo, porque nosotros proclamamos que Cristo es el Señor. Nosotros no nos hincamos ante ningún presidente, ningún rey. Nadie, hermanos. Obedecemos a nuestras autoridades, por supuesto, pero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si nosotros sabemos que hay algo que la autoridad hace que no está de acuerdo a los valores de la palabra de Dios, aunque lo haga la autoridad, no lo podemos aprobar. En los tiempos de guerra o de crisis nacional, los gobiernos exigen lealtad absoluta, pero el creyente responde, debemos obedecer antes a Dios, antes que a los hombres. Hermanos, el poder religioso está en contra del cristianismo porque el cristianismo es exclusivista. El cristianismo dice solamente hay un camino para llegar al Padre, y ese es Jesús. No hay otro camino. No hay otro camino. Por eso es que el poder religioso siempre está oprimiendo al cristianismo. Cualquier sistema que pretenda hacer la vía a Dios sin Cristo se siente amenazado porque nosotros decimos que el mensaje es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo y nada más. No hay otro camino para llegar a Dios. Es obvio que eso para algunos va a ser algo de intolerante, son intolerantes. Hay muchos dioses, hay muchos caminos. Solamente compartimos lo que encontramos en la palabra de Dios. Hay un solo camino a Dios. El poder económico, hermanos, ya lo hemos visto las semanas en semanas pasadas, en mensajes pasados, porque el Evangelio rechaza a Mamón como Señor. En contextos de guerra se manipula la economía, se manipula la propaganda, pero nosotros no nos sometemos al miedo ni al lucro, no nos sometemos al dinero, nos sometemos a Dios. El dinero no es nuestro Dios. Pero eso el sistema económico también oprime al cristianismo, porque no usamos las mismas artimañas que ellos.
Hermanos, quiero que noten que Pablo enfrenta estos poderes con astucia espiritual, porque por un lado utilizó las leyes romanas, él habló acerca de su ciudadanía, y por otro lado él utilizó la doctrina, lo que encontramos en la palabra de Dios. Esto es bien interesante, porque Pablo está en el Sanedrín, lo golpean a Pablo, y luego entonces Pablo dice la palabra de Dios que se dio cuenta que la mitad eran fariseos y la mitad eran saduceos. Y entonces Pablo dijo, bueno, de aquí soy, porque Pablo era fariseo. Bueno, Pablo había sido criado entre los fariseos, y Pablo dijo, los saduceos no creen en la resurrección, los fariseos sí creen en la resurrección de muertos. Y entonces Pablo dijo, hermanos fariseos, aquí me tienen porque yo creo en la resurrección de muertos. Y entonces dice la palabra de Dios que se empezaron a pelear entre ellos, entre los saduceos, entre los fariseos, y los fariseos obviamente se pusieron del lado de Pablo y dijeron, en este hombre no encontramos nada malo, le está predicando la verdad, hay resurrección de muertos, y entonces tuvieron que dejar ir a Pablo. Entonces Pablo obró con astucia y con inteligencia, usando las leyes romanas y utilizando también las doctrinas bíblicas, la resurrección de los muertos, para dividir al Sanedrín romano. Y miren, hermanos, Pablo no se rebeló violentamente, él simplemente defendió la verdad. ¿Creía en la resurrección de muertos? Creía en la resurrección de muertos. No estaba mintiendo. Dijo Pablo la verdad, pero lo dijo ahí sabiendo que eso iba a dividir al Sanedrín. Y que de alguna manera la mitad se iba a poner a su favor, hermanos. En estos tiempos, hermanos, de desinformación y de propaganda, como ya lo he mencionado anteriormente, nosotros como creyentes debemos de discernir. No alinearnos ciegamente en ningún lado, nacionalista o ideológico, sino simplemente proclamar que Cristo es el Rey. No estamos del lado de ninguno, porque también eso es un peligro bien, que es como muy tonto, discúlpenme que lo diga así de esta manera, hermanos, pero ya nos dicen, no, es que si no estás con tal pueblo, significa que estás con el otro. No. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo que si no estás con uno, estás con el otro? No, no. Yo puedo estar en contra de los dos. Nosotros como creyentes estamos del lado del pueblo de Dios, de la iglesia, del evangelio. Ahí es donde estamos nosotros, de la vida, de la paz. Número 2, hermanos, la conciencia limpia y el ánimo de Cristo. Dice el capítulo 23, mirando fijamente al Concilio Supremo, Pablo comenzó, hermanos, siempre he vivido ante Dios con la conciencia limpia. ¿Quién de nosotros puede decir eso? ¿Quién de nosotros puede decir, sabes que en este momento mi conciencia no me acusa de nada malo, estoy bien ante Dios, completamente ante Dios? Creo que es algo que como cristianos es nuestra meta, no nuestro estándar. Debemos tener siempre la conciencia limpia, poder decir, ¿sabes qué? Si Cristo llega ahorita, yo estoy con la conciencia tranquila, porque mi fe está puesta en Jesucristo. Pero tu conciencia está tranquila en este día. Pablo decía, Abraham, mi conciencia, ahí enfrente de todo el Sanedrín, mi conciencia está tranquila, porque he vivido delante de Dios con esta conciencia limpia. Y lo dice el versículo 11 de ese mismo capítulo 23, y esa noche, y eso es algo hermoso, hermanos, dice, esa noche el Señor, o sea, Cristo, se le apareció a Pablo y le dijo, Pablo, ten ánimo. Pablo, ten ánimo. Así como has sido mi testigo aquí en Jerusalén, también tienes que ir hasta Roma. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso que Cristo se nos presente así y nos diga, ten ánimo. Porque has sido un siervo fiel. Porque has hecho lo que yo quería que hicieras, has testificado. No te has guardado la verdad. Pablo decía anteriormente en Hechos capítulo 20, cuando él predicaba, dice, tengo la conciencia tranquila porque yo no me he echado para atrás a la hora de decirles que tienen que arrepentirse de sus pecados y de poner su fe en Jesucristo. Ese es el mensaje del Evangelio nada más. Dice Pablo, estoy con la conciencia tranquila porque nunca he dejado de decirles lo que tienen que escuchar. Lo golpeaban, lo odiaban, lo apedreaban, pero Pablo dijo, no me he echado para atrás. Siempre he tenido que decirles las cosas. Hermanos, Pablo no solamente sobrevivió, testificó con integridad porque su vida está regida por una conciencia limpia y sostenida por el ánimo directo de Cristo. Pablo, hermano, dice que tiene esta conciencia limpia porque él puede decir, bueno, a la luz de la revelación que yo tuve de Jesucristo y de lo que yo he visto en el Antiguo Testamento, porque Pablo conocía muy bien el Antiguo Testamento y lo había educado como fariseo, él conocía, como decimos, de pe a pa, todo lo que dice el Antiguo Testamento. Pablo decía, ¿saben qué? Jesucristo es el Mesías prometido. No podemos negar esa realidad. El Mesías ya vino entre nosotros y estuvo entre nosotros, murió y resucitó al tercer día y ascendió al cielo. Pablo decía, esto es el cumplimiento de la ley y los profetas. Jesucristo es el cumplimiento de la ley y los profetas.
Pero este mensaje para los judíos era algo que no les gustaba, porque los judíos siguen pensando que Jesucristo no es el Mesías. Y había siempre esta confrontación entre los dos. Lo golpearon a Pablo, lo acusaron falsamente, pero Pablo todo el tiempo dijo, tengo la conciencia tranquila porque he dicho lo que he tenido que decir. Luego Cristo se le aparece, anima a Pablo, lo fortaleció. Pero fíjense que Cristo no le dijo, ¿sabes qué, Pablo? No te van a hacer nada. Simplemente le dijo, ten ánimo, porque todavía tienes que llegar hasta Roma. ¿Quién sabe qué le vaya a pasar a Pablo? Bueno, lo vamos a ver. Pero simplemente dijo, ten ánimo, Pablo. Tienes que llegar hasta Roma. Pero qué hermoso, hermanos. Qué hermoso que el Espíritu Santo, bueno, en este caso Jesucristo, directamente le dijo a Pablo, ánimo, Pablo, ánimo. Quizás tú estás aquí en esta tarde necesitando escuchar esa palabra, ten ánimo. Eres mi hijo. Has dado testimonio de mí. ¿Quién crees que cuida de ti? Yo, Dios. Ten ánimo. En tiempos de confusión, como la que estamos viviendo actualmente, hermanos, el cristiano no vive por miedo ni por especulaciones, sino por una conciencia limpia. En una conciencia limpia estoy orando por los que están en guerra, por todos ellos. Estoy orando por los gobernantes. Estoy orando por que el Evangelio los alcance a todos ellos. Y mi conciencia está tranquila porque sufro al ver la injusticia. No necesitamos, hermanos, descifrar almanaques proféticos. Necesitamos ser fieles en lo que Dios nos ha revelado. Amar a Dios, amar al prójimo y proclamar el Evangelio. Eso es claro para nosotros. Número 3, hermanos, la soberanía y el cuidado de Dios. A la mañana siguiente, versículo 12, un grupo de judíos se reunió y se comprometió mediante un juramento a no comer ni beber hasta matar a Pablo. Eran más de 40 los cómplices en la conspiración. Fueron a los sacerdotes principales y a los ancianos y les dijeron, nos hemos comprometido mediante un juramento a no comer nada hasta que hayamos matado a Pablo. Así que ustedes y el Concilio Supremo deberán pedirle al comandante que lleve otra vez a Pablo ante el concilio, aparenten que quieren examinar su caso más a fondo y nosotros lo mataremos por el camino. Fíjense bien, hermanos, que eso está tremendo porque dice la palabra de Dios que estos hombres, 40, poquito más de 40, hicieron una conspiración. Y una conspiración en la que en realidad ellos juraron no comer nada, o sea, ayunar, hasta no darle muerte a Pablo. Y ellos planearon una emboscada en complicidad con el Sanedrín. Fueron con el Sanedrín y le dijeron, ¿saben qué? Vamos a matar a Pablo. ¿Por qué? Porque es nuestro enemigo. Porque predica algo que a nosotros no nos gusta. Tenemos que matarlo. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablamos acerca del fanatismo religioso. Matar al otro por ideas religiosas. Esta es la idea que traen ellos aquí. Tenemos que desaparecerlo. No nos gusta lo que está predicando. No nos gusta lo que él está enseñando. Y parecía, hermanos, ellos hicieron planes, bastante planes, porque dijeron, ¿saben qué? Miren, vamos a ayunar. ¿Cuántos de nosotros hemos sido enseñados de pronto de que no, si ayunas, se va a cumplir porque se va a cumplir? Fíjense, ellos ayunaron, ¿eh? Vamos a ayunar. Hicieron alianza religiosa, se fueron a juntar ahí con los líderes religiosos, con los del Sanedrín. Pero sorpresa, Dios frustró sus planes. Utiliza a un sobrino de Pablo, que es hijo de la hermana de Pablo, que escuchó que estos querían conspirar contra la vida de Pablo. Entonces Pablo le dice, ¿saben qué? Vayan y díganle esto al comandante. ¿Y saben qué fue lo que pasó? Protegieron a Pablo, más que cualquier otra persona. Según lo que leemos más adelante, el tribuno romano mandó una comitiva para proteger la vida de Pablo. 200 soldados de infantería, 200 con lanza y 70 caballos. 470 para proteger a un hombre contra 40. Esta fuerza, hermanos, de cuidado es impresionante, porque se aseguraban de que nadie tocara a Pablo. El mismo poder político que antes torturó a Pablo o quiso torturarlo, ahora lo está protegiendo. Eso solamente puede ser posible por la soberanía y el cuidado de Dios. Pablo llegó a Cesarea con una carta que lo declaraba inocente. Mandan a Pablo con una carta y ¿sabes qué? Yo no encuentro en este hombre ningún detalle, pero pues aquellos se lo quieren matar, te lo mando a ti para que tú juzgues.
Llegó Pablo con esta carta donde se le declara inocente, pero sin embargo sigue estando él preso. Y el plan de Dios va avanzando. Cristo le dijo a Pablo, quiero que llegues a Roma, y en todo este camino vamos a ver que Pablo va a llegar hasta Roma, hermanos. Esto ilustra, hermanos, la soberanía y el cuidado de Dios. Dios gobierna sobre conspiraciones, Dios gobierna sobre gobiernos, Dios gobierna sobre detalles pequeños. Y como leímos en Marcos 13 y en 1 Tesalonicenses 5, sí, las guerras y las amenazas son reales, pero no son el fin. Dios las usa para llamar al arrepentimiento y proteger a su pueblo para que el Evangelio siga adelante. Nosotros como cristianos tenemos que cumplir simplemente lo que el Señor nos ha puesto a hacer. Amar a Dios, amar al prójimo y compartir el Evangelio. En este tiempo, hermanos, porque yo sé que se va a venir mucha más información, y vamos a ver quizás algunos precios de alimentos que suban, como la gasolina está subiendo y todas estas cosas. Vamos a ver propaganda por los dos lados, predicciones falsas. Como cristianos no debemos de caer en pánico ni en especulaciones. Debemos siempre dejar todo en las manos de Dios, sabiendo que Dios va llevando todo hacia el fin que Él quiere. Nosotros como cristianos simplemente tenemos que seguir orando, tenemos que seguir compartiendo nuestros valores y confiar en que el que cuidó a Pablo va a cuidar también de nosotros en todo momento. Hermanos, el Evangelio no está bajo fuego, el fuego está bajo control de Dios. Podría parecer así, pero vamos a ver que Pablo, a pesar de todas estas adversidades, va a llegar hasta donde el Señor quería que él llegara. Si el Señor nos ha puesto aquí en este lugar, en esta época, en este tiempo, el Señor también nos puso aquí con un propósito, para que cumplamos lo que Él nos ha llamado a hacer como iglesia, a pesar de las circunstancias que encontremos fuera. ¿Quién sabe? A lo mejor en algún momento no podamos ni tener un templo, no lo sabemos. Pero porque no tengamos un templo, ¿dejaremos de ser iglesia? ¿Porque no podamos predicar abiertamente el Evangelio, dejaremos de ser iglesia? Por supuesto que no. El Evangelio continúa toda la vida. Hasta que Cristo vuelva, estará la iglesia. Así que, hermanos, tengan ánimo. Tengan ánimo y no caigan en especulaciones, no caigan en falsas enseñanzas, porque la palabra de Dios no nos fue dada para eso. La palabra de Dios nos fue dada para revelarnos, en primer lugar, nuestra maldad, para revelarnos que necesitamos un Salvador, y ese Salvador es Cristo. A eso apunta la Escritura. Gracias, Señor, por